Eclesiastés capítulo 1, versículo 12. Eclesiastés capítulo 1, versículo 14, debo decir. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. El predicador, así es, esa es la traducción del Eclesiastés, ¿verdad? El predicador comparte de las experiencias que ha tenido, de las cosas que ha aprendido durante su vida. Comparte como sabiduría. Es como en esta etapa donde quiere transmitir conocimiento a las personas que vienen después. Y siendo él la persona más sabia del planeta Tierra, creo que lo que dice en estos proverbios y en este Eclesiastés es importante prestar atención a ello. Después de haber intentado todo, él da esta declaración que si usted depende del día en que usted la escuche, le puede causar hasta tristeza. Porque el predicador dijo, observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido. Si usted se levanta un día melancólico y lee un verso así, olvídese, usted va a estar ahí mal. Dice, ay, gracias. Nada tiene sentido. Y después dice la próxima parte de la oración dice, es como perseguir el viento. Es como perseguir el viento. Esa frase captó mi atención. Perseguir el viento. O sea, ¿qué usted haría si usted ve a una persona públicamente tratando de capturar el viento? ¿Qué usted diría? ¿Qué usted diría? El predicador de las personas más sabias sobre la faz de la tierra dijo, la vida es así. Todo el trabajo y el esfuerzo que hacen las personas debajo del sol, dice la Reina Valera, dice es aflicción de espíritu y es vanidad. En la traducción, Nueva Traducción Viviente dice, eso es lo mismo a perseguir el viento, es decir, a ir tras algo que no se puede alcanzar. Y esto a mí me hace tanto sentido porque la gente vive de esa manera. Cuando usted vive la vida tratando como lo más importante, solamente las cosas que usted puede alcanzar en esta vida, usted es un perseguidor de viento. Nunca se satisface, nunca piensa que ha llegado. Siempre hay algún vacío en el corazón del ser humano que persigue el viento, porque el viento no se alcanza, el viento no se atrapa. Y yo decía y me preguntaba yo, Señor, entonces ¿qué se persigue? Porque uno no puede vivir sin perseguir algo. ¿Me entiende? Las personas que viven sin perseguir son personas que existen. Esa es mi opinión. Rafi Lisier 3:12. Eso no tiene que ver nada. Pero yo creo que si usted vive sin perseguir algo, usted está existiendo, usted no está viviendo. Algo hay que perseguir. Alguna meta debemos tener. Algún anhelo en el corazón, algún propósito en la vida. Algo uno tiene que perseguir, que buscar. ¿Qué nos levanta a nosotros todas las mañanas para poder dar nuestro 100%? ¿Qué cosa hace que usted sea diferente y tenga prácticas diferentes porque usted quiere alcanzar algo positivo para su vida? Me da temor que aún estando nosotros en la iglesia y siendo conocedores del Señor, tengamos metas tan superficiales que sea como seguir el viento al final del camino. Y dice la palabra de Dios que si Dios no edifica la casa, es en viento, es en vano el trabajo de los edificadores. Es algo que al final del día podemos decir, trabajamos duro, alcanzamos nada. Porque aunque alcancemos cosas terrenales que puedan hacer sentido, si el alma no alcanza lo que busca, usted siempre será un buscador de viento, de cosas que no pueden saciar el alma del ser humano. Y eso para mí, esta mañana, yo quería empezar el año haciendo la pregunta, ¿qué tú persigues? ¿Qué vas a perseguir tú? ¿De qué cosas corres detrás? Eso significa perseguir, que corre detrás. ¿De qué cosas corres detrás? ¿Qué son las aspiraciones que busca tu alma? ¿Qué planes, qué propósito, qué cosas tienes que te animan a poder alcanzar cosas mejores para ti? Y ora al Señor que al final de tu persecución
no descubras que todo lo que perseguiste era viento, que no hacía sentido y que al final estás como el predicador diciendo todo lo que hay debajo de esta vida he dado cuenta que nada hace sentido, que lo que se persigue es como viento. Ahora, este mensaje no significa usted no haga nada, porque todo en la vida es vanidad y todo en la vida, no significa eso, pero cuando busca el alma, cuando el corazón anhela, cuando el corazón desea, no puede ser solo propiedades, no puede ser solo cosas, no puede ser solo aspiraciones terrenales, porque todas estas cosas, mis hijos, pasarán. Usted está consciente de eso, ¿verdad? Que todo en esta vida pasará, todo pasará. Aún los logros y las cosas buenas que podamos alcanzar pasarán. Si no hay un propósito mayor detrás de todo lo que buscamos, al final será viento. Pienso que Dios, un encuentro con Dios, le da al ser humano una razón para buscar, una razón para perseguir. Una experiencia con Dios da dirección a nuestra vida, le da seguridad a nuestra alma. Una experiencia con Dios le da al alma un propósito eterno que perseguir. Un propósito eterno, divino, espiritual, definido. Un sueño de Dios, una visión de Dios. Cada ser humano necesita en algún momento dado de su vida perseguir un sueño de Dios en el corazón del hombre. Un sueño que vaya más allá que simplemente hacer dinero para poder comer o ahorrar o retirarnos. Gente, la vida no puede ser solo eso. Si la vida solo se trata de pedirle a Dios para que Él satisfaga nuestros deseos terrenales, Pablo dijo que somos los más dignos de conmiseración del mundo entero. Servir a un Dios tan grande, un Dios tan divino, un Dios tan eterno, solamente para un espacio de vida, para que nos dé arroz con habichuela y carne y un techo donde dormir, es digno de conmiseración. La vida tiene que ser más que eso. Si usted piensa que la vida solo se trata de eso, tenemos que repensar la idea de qué tipo de Dios nosotros servimos. ¿Qué tipo de Dios creemos que es el Dios que nosotros servimos? Es un Dios eterno, el tiempo no lo puede contener y nosotros creemos con todo nuestro corazón que el día en que nosotros partamos de esta vida hay algo más. No me asuste. No puede ser que nosotros solamente tengamos la visión de arroz, habichuela, una cuenta de banco y poder dormir bien. Eso no puede ser la visión de un creyente que sirve a un Dios eterno. Ahora, para usted perseguir su propósito que Dios tiene para nuestra vida, usted no tiene que esperar morirse. Esa es la diferencia entre el que persigue el viento y el que persigue el propósito de Dios. El que persigue el propósito de Dios, el que persigue ese encuentro que tuvo con Dios, la palabra que Dios le ha dado, tiene una razón de vivir mucho más allá de los 80, 90 años que pretendemos vivir en esta tierra. Mi deseo para cada uno de nosotros este año es que usted pueda tener un encuentro con Dios que le dé un corazón perseguidor de su propósito. Un corazón que persigue el propósito de Dios, descansa en Él, pero no para de buscar. No para de alcanzar, nunca se siente complacido, no se siente satisfecho en el sentido de las cosas que Dios tiene para él. No el alma que no encuentra satisfacción en nada y siempre está buscando cómo llenar un vacío, sino alguien que sabe que ese vacío está lleno, alguien que persigue el propósito de Dios, sabe que el propósito de Dios no acaba, no termina. Por lo tanto, busca constantemente mejorar, aspirar a cosas mejores, ir más allá, porque sabe que sirve a un Dios eterno cuya gasolina no se acaba. Dios no se pone viejo. La palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios no termina. Sus propósitos son eternos. Por lo tanto, cuando perseguimos el propósito de Dios, uno tiene algo más por lo cual vivir, no solamente subsistir o existir o preservar la vida en esta tierra. En el libro de los Jueces, cuando estuvimos en tiempo de pandemia, recuerdo haber predicado de este pasaje, la historia de Gedeón. Y en la historia de Gedeón vemos que Israel estaba pasando por un tiempo bien difícil porque los madianitas venían y trataban de quitarle todos sus cultivos, todos sus frutos.
y mantenían al pueblo de Israel en pobreza, porque cada vez que ellos intentaban producir algo, los madianitas venían y los arrasaban. Imagínense que usted está tratando de cultivar una tierra y cuando está el fruto ya maduro para recibir, viene un enemigo y se lo lleva todo y usted tiene que volver a empezar otra vez. Mantenían el pueblo de Israel esclavo, en pobreza, sin ninguna aspiración, hasta que Dios se le apareció a Gedeón. ¿Sabe? Gedeón estaba escondiendo el trigo de los madianitas cuando Dios se le aparece. Así que él estaba persiguiendo algo. Él estaba persiguiendo por su propio esfuerzo cómo cubrirse o cómo parar el efecto que tenía el enemigo en su vida en ese momento. Pienso que si Dios no hubiese tenido un encuentro con Gedeón, Gedeón hubiese llegado al final de su vida pensando que solo persiguió viento. Subsistió, sobrevivió, guardó el trigo de los madianitas y logró tener hijos y vivir y morirse y ya. Pero Gedeón fue un personaje que trascendió la historia del pueblo hebreo. Cuando usted estudia el libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento, se da cuenta que ahí aparece Gedeón como uno de los héroes de la fama de la fe. Aparece ahí ese hombre como un hombre clave en la historia del pueblo de Israel y por consiguiente personas que nos ayudan a aumentar nuestra fe. Es un hombre que tuvo una gran descendencia y un hombre que tuvo un gran rol en el pueblo de Israel. ¿Qué cambió? ¿Qué lo hizo? Cambió, porque él hacía algo, él ya hacía algo, él ya perseguía algo, él ya tenía un plan. Lo que cambió fue que Dios se le apareció. Y cuando tuvo un encuentro con Dios, ese encuentro con Dios cambió su propósito. Siguió enfrentando a los madianitas, pero ya no perseguía su propio destino, sino ahora que perseguía el propósito que Dios tenía para su vida. Dios le levanta, Dios le hace producir o reunir un ejército, Dios le elimina parte de ese ejército, lo deja con 300 hombres y estos 300 hombres hicieron grandes proezas de la mano de Gedeón. Y en una de esas que él iba persiguiendo, dice que en el capítulo 8 del libro de los Jueces, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y más adelante convinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos con él se aplacó, y luego que él habló esta palabra. Versículo 4. Y vino Gedeón al Jordán y pasó, él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. ¿Se acuerdan de ese verso cuando lo compartimos? Cansados, mas todavía persiguiendo. A mí me fascina esa expresión, porque cuando tú persigues el propósito de Dios, no paras aunque estés cansado. Realmente ese es el mensaje de Dios. Si usted entendió esa frase, si usted persigue el propósito de Dios, usted no para aunque esté cansado. Los retos de la vida traerán cansancio, los problemas traerán cansancio, tantas cosas en nuestra vida nos harán cansar, pero no parar. Una cosa es estar cansado y otra cosa es detenernos. Cuando usted persigue el propósito de Dios podrá cansarse, pero continuará persiguiendo. Porque cuando usted persigue su propósito, no hay fuerza, no hay fuente de fuerza para poder seguir adelante. Pero cuando usted persigue el propósito de Dios, la fuente de la fuerza para poder seguir adelante no es usted, proviene de Dios. Y como proviene de Dios, aun cuando estás cansado, tienes la capacidad de seguir persiguiendo. Porque Dios te da la fuerza para seguir adelante. Porque Dios te da valentía, porque Dios te da todo lo que necesitas para poder enfrentar los retos que vienen por delante. Pero ¿qué será el que persigue su propio destino y no cuenta con Dios? ¿De dónde vendrá la fuerza para poder enfrentar los retos de la vida con los cuales uno no cuenta? ¿De dónde vendrá la habilidad, la sabiduría para poder enfrentar las curvas que trae la vida con las cuales Dios ni siquiera nos pide permiso? La vida está llena de circunstancias difíciles y solo aquellos que persiguen el propósito de Dios para sus vidas tendrán la fuerza para poder seguir persiguiendo. Es la razón por la cual muchas veces has abandonado lo que has comenzado a perseguir.
Si algo hay en esta vida es abandono de cosas que perseguimos. Una lista de sueños que nunca se lograron porque al momento más difícil usted abandonó ese deseo de poder alcanzar lo que usted tenía y se ha convertido usted en un abandonador de sueños, en un abandonador de propósitos, en personas que comienzan cosas y no las terminan porque no encuentran la fuerza para poder seguir adelante. Cuando persigues viento, no hay fuerza para seguir adelante. ¿Y qué tal si tienes un encuentro con Dios? ¿Y qué tal si tienes un encuentro con Dios? Todos los personajes de Hebreos 11, todos ellos tuvieron un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios que le dio un sentido y un propósito a la vida. Todos trabajaron después, todos vivieron después, todos se esforzaron después, pero era diferente porque ahora tenían un propósito eterno. Algo diferente por lo cual luchar y pelear. Es distinto. Cuando nosotros basamos nuestra vida y la gasolina de nuestra vida está puesta, el motor de nuestra vida está puesta en cosas terrenales. ¿Qué pasará cuando esas cosas terrenales sean atacadas? ¿Qué pasará cuando esas cosas terrenales sean complicadas? Por eso, cuando llegó el 2008 y nosotros vivíamos en los Estados Unidos y vino una debacle económica en ese país, muchas personas, aún personas de fe, tomaron decisiones equivocadas. Su fe fue trastocada porque su único propósito en la vida eran las cosas de este mundo. Cuando comenzaron a perder las casas, comenzaron a perder los carros, comenzaron a perder sus trabajos por causa de la economía difícil que había, eso trastocó aún su fe porque eran perseguidores de viento. Sí. Pero cuando tú tienes un propósito eterno, cuando tú sabes por qué Dios te llamó, cuando tú sabes la razón por la cual Dios te ha creado, cuando tú sabes que Dios te guía, que Dios está contigo, que Dios va a abrir puertas, que has tenido experiencias con Dios y te ha dado un sueño que va más allá de lo que nosotros podemos realizar, que uno persigue algo más grande que las cosas de esta vida, los movimientos en esta vida no afectan nuestra fe. No afecta nuestro deseo de servir al Señor, no afecta nuestro deseo de amar a Dios, no afecta nuestro deseo de vivir para Él, de sacrificarnos para Él, porque sabemos que no importa lo que ocurra en las cosas triviales de esta vida, el propósito nuestro va mucho más allá que las cosas de este mundo. No somos conmovidos por las cosas de este mundo, porque no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, trabajamos en este mundo, comemos en este mundo, nos esforzamos en este mundo, ahorramos en este mundo, pero no somos de este mundo y no quedaremos en este mundo para siempre. Hay una patria celestial que es más grande que las cosas de este mundo. Si usted solo vive por las cosas de este mundo, usted será frustrado en la vida. Perseguirá viento y el viento no se puede contener. El viento no se puede contener. Yo oro a Dios que este año 2023 usted comience diciéndole al Señor: yo tengo metas y sueños y planes, pero yo quiero también vivir para ti. Yo quiero que al final de mis días yo pueda haber perseguido tu propósito, porque sé que si persigo tu propósito, aunque me canse, tendré la fuerza para poder perseguir lo que tú tienes para mí. Cansados, pero persiguiendo. Cansados, pero persiguiendo. Dile que está a tu lado: yo estoy cansado a veces, pero sigo persiguiendo. Díselo: yo sigo persiguiendo. Yo persigo una visión, yo persigo un sueño. Dice la Biblia que en el libro de Hebreos 11 que algunos de estas personas que tenían una visión, una fe de parte de Dios, que tuvieron una experiencia con Dios, conquistaron reinos, taparon boca de leones, hicieron cosas tremendas. Otros de ellos no recibieron lo que se les había prometido, pero siempre vivieron buscando, vivieron persiguiendo, vivieron con un corazón que se preguntaba: ¿y qué es lo próximo, Dios? Estaba yo con mi papá y él despidiendo el año ahí sentado y le digo: bueno, viejo, ¿y qué es lo próximo? ¿Qué Dios tendrá para nosotros este año? Porque un corazón que persigue no para de hacerse esa pregunta. En lugar de preguntar: bueno, lo que tú quieras, Dios. Ay, Señor, ¿cómo tú estás? Como Dios quiere. ¿Qué tú haces? Sobreviviendo. Para de sobrevivir.
Y comienza a preguntarle al Señor, ¿qué es lo próximo? Ya hemos llegado hasta aquí, gloria a Dios. ¿Qué es lo próximo, Señor? ¿Qué es lo próximo que tú tienes para nosotros como iglesia? Ya hemos logrado grandes cosas, ¿verdad? Hemos logrado grandes cosas. Oye, Resplandece fue una cosa tremenda, una bendición. Gloria a Dios por eso. Hemos logrado grandes cosas como iglesia. Todo el mundo que yo me encuentro, líderes de la iglesia, pastor, vemos la iglesia avanzando, creciendo. Dios tiene grandes... Pero ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo que Dios tendrá para nosotros? No, ya estamos complacidos porque allá, tú sabes, ya no hay casi parking. No hay mucha gente ya más nadie, por favor. Ya hay muchas células, ya no tenemos que multiplicarnos más, ya no tenemos que avanzar. No, si usted persigue un propósito de esta tierra, pare, acuéstese a dormir y espera que se muere y ya. Pero si usted persigue un propósito eterno, usted siempre se está preguntando, ¿qué es lo próximo, Dios, para nosotros? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué tú tienes para nosotros? Yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de tu plan y de tu proyecto. Dime qué tú quieres conmigo, tú cuentas conmigo. Y uno persigue algo más allá que cosas terrenales en esta vida y usted no será avergonzado. Usted no será avergonzado. Repito, usted no será avergonzado. Si persigues lo que Dios quiere para ti. Si persigues lo que Dios quiere para ti. Dios es tan bueno que Dios nos permite trabajar. Aunque sabe que es vanidad, nos lo permite. Dios es tan bueno que nos permite ahorrar. Aunque sabe que no nos vamos a llevar nada a la eternidad, nos lo permite. Dios es tan bueno que nos permite emprender empresas y tener éxito. Aunque sabe que todo eso es viento, vanidad, pero nos lo permite. De hecho, nos prospera en esas empresas, nos bendice de esa manera. Qué bueno es Dios, pero Dios siempre está levantando una voz de alerta diciendo, eso está bueno, pero eso no es. Eso está chévere y qué bueno y quiero prosperarte y bendecirte y abrir puertas de bendición para tu vida en este mundo, pero eso no es. Hay algo más allá de esta vida, hay un propósito mayor que las cosas de esta tierra, por tanto, haz cosas en esta tierra, pero no ponga tu corazón en ella. Porque tu corazón debe estar, dice que donde está el tesoro del hombre, ahí está el corazón. Tus tesoros deben de estar en la eternidad. Porque si no, el corazón se enferma cuando las cosas de este mundo son inestables. Un corazón sano persigue las cosas de Dios. Persigue lo que Dios quiere. Yo te animo, iglesia, a seguir haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer. Te animo a perseguir todo lo que te propongas. Tengo un sueño, tengo una meta, claro, terrenales. Sueña, estudia, logra, alcanza cosas, emprende proyectos. Haz todo lo que venga a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Y oro a Dios que Dios te prospere y te multiplique y este año sea un año donde veas la bendición de Dios sobre tus manos. Pero oro también que entiendas que eso no es el todo de la vida. El ser humano, el valor del ser humano no se establece por los bienes que posee, dice la palabra de Dios. Tú no vales por lo que tienes. Esa es la forma en que el mundo mide. Este hombre vale tanto según su capital. Pero la Biblia dice que tú no vales por lo que posees. Eso no significa que no debes aspirar a poseer y alcanzar. Debes de hacerlo porque en este mundo, mientras estemos aquí, tenemos que buscar la manera de echar hacia adelante. Pero tú no vales por lo que posees. Tú tienes un valor que viene de la eternidad. Un valor que te inspira a poder perseguir algo más que cosas. Persigue el sueño de Dios para tu vida. Y Dios va a hacer cosas tremendas con nosotros y a través de nosotros. La iglesia tiene algo que persigue. Nosotros en la iglesia no carecemos de visión. No carecemos de cosas de un propósito eterno que vale la pena luchar y pelear. Amén. Creo que la iglesia de Jesús tiene mucho por lo cual luchar y perseguir. Yo amo la iglesia. Cuando yo digo la iglesia no me refiero solamente a ustedes, aunque by the way lo amo muchísimo también. Pero amo la iglesia en general, lo que representa la iglesia. Me emociona. La he creído un proyecto de Dios en el cual vale el esfuerzo perseguir todo lo que Dios tiene para ella. Siento que no persigo viento cuando estoy trabajando para la obra de Dios. Y yo he sido un hombre bendecido, prosperado, y tengo planes y proyectos terrenales que quiero alcanzar y quiero lograr. Y oro a Dios que usted los tenga.
Pero yo sé que eso no es el todo del hombre. Yo sé que eso no es el todo del hombre. Hay algo más. Y usted tiene que preguntarse, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo que Dios tiene? Dice un verso de la palabra de Dios, algo así como: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Ensancha el sitio de tu tienda. Cuando yo estaba pidiéndole al Señor un propósito por el cual perseguir, los que no entienden por qué esta gente se vuelve loca así, esa es la visión de la iglesia, ¿sabes? Cada vez que la leemos nos ponemos eufóricos. Cuando usted tiene un propósito eterno que perseguir y usted lee esta visión, usted se da cuenta que esta visión está en tiempo actual, presente. Si tú la lees hoy, dice ensancha el sitio de tu tienda. Pero si la lees en 10 años, dice lo mismo. No dice ensanchaste el sitio de tu tienda o ensanchará, dice ensancha. Es presente, es hoy, es continuo. Hemos visto este año cómo, y los años que hemos pasado desde la pandemia, cómo nuestros hijos, nuestra descendencia ha comenzado a habitar ciudades asoladas. Hemos visto ese ciclo. Hemos ensanchado el sitio de nuestra tienda y hemos visto nuestra descendencia habitar ciudades asoladas. Y ahora nos toca empezar otra vez. Y ahora nos toca empezar otra vez. Y el versículo empieza diciendo: ensancha el sitio de tu tienda. Vienen estos años donde tenemos que pensar si cada esfuerzo que nosotros hacemos como creyentes está ayudando para ensanchar el reino de Dios en el lugar donde Dios nos ha puesto. Yo oro que tú recibas un fuego, una pasión que se te meta por dentro. No quiero decir que no te deje dormir, porque a veces Dios me escucha y literalmente me llama la gente: pastor, por favor, no he podido dormir. Pero que se algo por dentro que tú digas: yo quiero vivir para Dios, yo quiero sembrar, yo quiero trabajar en la obra de Dios. Sí, yo quiero seguir haciendo todas las cosas que tengo en este mundo. Yo quiero convertirme en profesional, yo quiero emprender proyectos, empresas, quiero alcanzar todo lo que Dios tiene para mí, pero yo quiero a la vez tener un contrapeso y saber que yo estoy sembrando, buscando, persiguiendo algo del reino, algo que va más allá, que es más grande que yo. Quiero soñar con la obra de Dios, quiero ver hasta dónde Dios puede llevar su proyecto a través de la iglesia, a través de mi vida. Quiero servirle, quiero honrarle, quiero vivir para Él. Quiero poner mis dones, mis talentos, mis habilidades, sí, para alcanzar cosas afuera, pero quiero dárselos también a Dios para ver a cómo Él las utiliza en su reino. A dónde pudiera llegar una iglesia donde cada creyente decide darle todo lo que tiene el Señor y poner todo su tiempo, su esfuerzo, sus recursos, sus talentos para la obra de Dios. ¿Cuán influyente podrá ser la iglesia? ¿Cuánto podrá alcanzar la iglesia? ¿Cuánto podremos ensanchar el sitio de nuestra tienda cuando hay personas que han entendido que servir al Señor es parte de su propósito eterno? Que si no lo hace, que si no lo persigue, que si no lo busca, terminará así alcanzando cosas, pero será viento. Si no añades a la ecuación el propósito de Dios, el plan de Dios, el reino de Dios, las cosas de Dios en tu vida, todo lo que alcances en esta vida será en vano. Necesitas un propósito mayor, necesitas un propósito eterno. Ensancha el sitio de tu tienda, Vega Baja. Aleluya. Ensancha el sitio de tu tienda, tu alta Corozal. Ensancha el sitio de tu tienda. Es tiempo de ensancharnos, es tiempo de ensanchar la iglesia. Es tiempo de reforzar las estacas, es tiempo de alargar las cuerdas, es tiempo de hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Vienen los días donde pisaremos el acelerador y arrancaremos a un nuevo proyecto que Dios tiene para nosotros, frente a nosotros. Y yo oro al Señor que usted tenga el deseo de quemarse para la obra del Señor. Yo oro a Dios que usted tenga el deseo de desgastarse para el reino de Dios. Oro al Señor que de la misma manera que no puede haber comparación en cómo nosotros nos desvivimos, nos matamos trabajando para diferentes proyectos en este mundo.
sembramos, trabajamos, nos afanamos para cosas que al final del camino, dice la palabra de Dios, que son vanidad. Son importantes, pero siguen siendo vanidad. Pero el esfuerzo que tú pones en el proyecto de Dios, en la obra de Dios, eso dura para siempre. La recompensa que tendremos por servir al Señor es eterna. Dice la palabra, el apóstol dijo que Dios es poderoso para guardar nuestro depósito. Un depósito, hay un banco en la eternidad que no lo puede corromper el enemigo, que no está amarrado a la economía de este mundo. Y Él es poderoso para guardar nuestro depósito en ese banco, nuestra siembra. Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según haya sido su obra. ¿Qué persigues? ¿Qué estás persiguiendo? ¿Qué persigues? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Qué te levanta en las mañanas? ¿Qué hace que puedas aspirar a cosas mejores? ¿Es viento solamente? ¿O hay un propósito mayor? Hay un propósito de Dios. Hay un propósito eterno que te empuja a poder hacer las cosas diferentes. Que te empuja a poder alabar al Señor, a amar al Señor, a servir a los demás, a compartir su palabra, a compartir su testimonio, a ensanchar, a abrir nuevas células, a aceptar el reto del liderazgo. Algunos de ustedes necesitan poner sus talentos y sus habilidades en las manos de Dios. Gente, este es el tiempo de servir al Señor. Proponte este año servir al Señor y darle a Él lo que sea que Él te pida. Dáselo al Señor. Él no va a ser un impedimento para que alcances tus metas y sueños. Todo lo contrario, si tú te apoyas en el Señor, si confías en el Señor, si le das el primado de tu vida al Señor, Dios abrirá puertas de bendición para ti en cada proyecto que emprendas. Pero lo más importante es perseguir el propósito que Dios tiene para nosotros. Gedeón podía seguir persiguiendo, aun cuando estaba cansado, porque iba detrás de algo que Dios había hablado a su corazón. Abraham pudo seguir adelante, aun cuando no veía lo que se le había prometido, porque había tenido un encuentro con Dios que le había dado el deseo para perseguir su propósito. Jacob igual pudo luchar con aquel ángel y poder seguir adelante creyendo que había algo, una promesa más grande de lo que él estaba viviendo en ese momento, porque tuvo un encuentro con Dios y ese encuentro con Dios le dio las fuerzas para seguir persiguiendo. Igual cada uno de ellos, aún Sara, que se rió de Dios en algún momento dado por la promesa que tenía, aparece en Hebreos 11 diciendo que siguió adelante creyendo que Dios era poderoso. Hay una cosa tremenda, que Dios no toma nuestros errores y nuestras debilidades como una garantía de nuestro fracaso para no poder ser héroes de la fe. Todos los héroes de la fe, cada uno de los héroes de la fe tuvo momentos difíciles. Cada uno de ellos tuvo momentos de incredulidad. Cada uno de ellos tuvo momentos en los que pensaron que no lo lograrían. Pero cada uno de ellos logró el objetivo, poder seguir persiguiendo eso que Dios tenía para ellos. Y yo oro al Señor que tú tengas un encuentro con Dios que te cambie la vida para siempre. Un encuentro con Dios que te cambie la vida para siempre. Quiero cerrar leyendo estos versos. Y oro al Señor que la fe venga sobre tu vida mientras leemos estos versos y comiences a creer que Dios tiene un proyecto, un plan para tu vida más grande, y puedas preguntarle a Dios, ¿qué es lo próximo? Cuenta conmigo, ¿qué es lo próximo? Oro al Señor que la fe te empuje a creerle a Dios, a creer cuando otros dudan, a aspirar cuando otros se detienen, a perseguir cuando otros el cansancio los vence. La fe te lleva a hacer aquello por lo cual Dios nos ha prometido, aquello que Dios nos ha dado, aquello que Dios nos ha hablado. La fe es la gasolina que nos empuja a seguir adelante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, persiguiéndolo, diría yo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta gente no era de este mundo. Lo sabían, lo entendían, que estaban de pasada. Ellos tenían una fe que les invitaba a creer mucho más allá de las cosas de esta tierra. Por lo cual, cuando se enfrentaron a las imposibilidades, cuando se enfrentaron a los problemas, cuando se enfrentaron a las adversidades, siguieron adelante, persiguiendo y creyendo a Dios, porque sabían que el Dios que servían no estaba amarrado a las circunstancias de este mundo. Por eso lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, persiguen un lugar. Versículo 15 de Hebreos 11. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban, pero perseguían, pero buscaban una mejor. Esta es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios te ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño y hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho de grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él tenía puesta la mirada en la promesa. Él tenía puesta la mirada en el galardón, en lo que Dios había prometido. El propósito de él no era de esta tierra, era algo mayor. Por eso podía continuar persiguiendo. Por la fe dejó Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos.
Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca. E intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció junto con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filos de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron puestos a pruebas, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja, de cabras, de pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de las tierras. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por la fe Enoc, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe Derek, por la fe Miguel, por la fe. ¿Qué harás tú por la fe? Porque estas son las historias de estos hombres que creyeron a Dios, que había un propósito más grande que el que ellos tenían y tuvieron un encuentro por Dios que les llevó a creer cosas mayores y por la fe lograron cosas tremendas. ¿Qué lograrás tú por la fe? Es tiempo de vivir por fe, es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de creer que hay algo mejor para nosotros, es tiempo de que la iglesia se levante, ensanche el sitio de la tienda y alcance todo lo que Dios tiene para ellas. Es un tiempo de servir al Señor, es un tiempo de entregarse al Señor, de vivir para Él, de creer lo que Él quiere para nosotros. Basta de perder el tiempo, basta de perseguir el viento, persigamos el propósito de Dios por la fe y creamos que Él tiene cosas grandes para la iglesia, cosas que ojo no vio, que no hemos podido subir al corazón del hombre, dice la palabra, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Ponte en pie, iglesia, y ayúdame a cerrar este servicio diciéndole al Señor, yo lo creo, yo tengo fe de que tú harás cosas tremendas con nosotros este año. Yo tengo fe que toda imposibilidad, como lo vimos en Hebreos 11, será contrarrestada por una fe en ti, Señor, y en tu propósito. Todo cansancio será perseguido, Dios amado, será contrarrestado por un deseo de perseguir el propósito tuyo en nuestra vida, Dios. Nosotros no andamos por vista en esta tierra, nosotros andamos por fe. Los que tienen fe no son de los que retroceden, no son de los que abandonan sus proyectos, no son de los que corren, no son de los que se retiran. Los que tienen fe siguen adelante por la presentación del alma. Tú sigue adelante, iglesia. Este año veremos cosas tremendas de parte de Dios para nuestra vida. Pero para de trabajar solamente por el viento y comienza a trabajar en la obra de Dios y a servir al Señor e invertirte en la obra de Dios. Porque cuando vengan los momentos imposibles, no es la economía lo que nos saca, no es los gobernantes de este mundo y no es nuestra estrategia, nuestros planes, nuestros proyectos. Cuando lleguen los momentos estériles donde no se pueda dar a luz. Cuando lleguen los momentos que haya que abrir el mar en dos, cuando lleguen los momentos en que viene diluvio y nadie nunca antes había pasado, cuando lleguen los momentos en que necesitaremos liberación del mismo enemigo, cuando lleguen los momentos donde los madianitas vendrán a quitarnos el trigo, solo la fe nos dará la habilidad para poder seguir adelante. Solo la fe en Dios, solo la fe en el propósito de Dios nos dará la fuerza para seguir adelante. Aleluya. Oh Señor, te doy gracias. Y confío en Dios que hoy tú decidas no solamente vivir para tus propósitos y proyectos, sino que decidas para vivir para los proyectos de Dios, para el propósito eterno de Dios.
Ensancha, iglesia, el sitio de tu tienda. Apasionate por el Señor. Apasionate por su obra. Deja que la obra de Dios, el amor de Dios inunde tu corazón, te embarace la visión de Dios para que puedas perseguir más allá de tus fuerzas y alcanzar todo lo que Dios tiene para la iglesia. Aleluya, para tu propia vida, para tu familia. Oh Padre amado Dios, Señor, te damos gracias, Dios mío. Te damos gracias, Señor. Si se te ha quitado las ganas de perseguir, tú necesitas un encuentro con Dios. Si te sientes como que no persigues más, no hay metas claras de parte de Dios para tu vida, no hay sueños por los cuales pelear, sientes que andas divagando de aquí para allá, de allá para acá, sin un propósito eterno, tú necesitas un encuentro con Dios. Tú necesitas un encuentro con Dios. Dios te dará una razón para perseguir, un propósito para buscar y para alcanzar. Si te sientes que solo estás existiendo, pero no estás avanzando, no estás alcanzando lo que Dios tiene para ti, no sientes que tienes rumbo, que tienes dirección, estás viviendo en la tierra ahí con tus padres como vivía Abraham, bien, pudiente, haciendo cosas tremendas, pero no había un propósito. Hasta que Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Y esa palabra de Dios lo cambió. Le dio un propósito eterno. Siguió haciendo cosas para su vida, para su familia, pero esta vez vivía una vida diferente porque tenía un propósito eterno. Dios puede hablar a tu vida hoy. Dios puede tocarte hoy. Tú puedes tener un encuentro con Dios hoy. Qué mejor que el primer día del año para decirle al Señor, yo quiero una experiencia contigo que le dé propósito a mi vida. Yo estoy cansado de existir, estoy cansada de existir, de simplemente hacer las cosas como una rutina. Yo quiero un propósito más grande, yo quiero un propósito más grande. Y a mí me gustaría orar por personas así hoy, en esta mañana. Aleluya. Personas que anhelan encontrar un propósito mayor por lo cual vivir. Una inyección en el corazón de vida de Dios. Aleluya. Si tú estás aquí hoy y tú sientes que tú necesitas esa oración, yo te invito a pasar al frente. Me gustaría orar por ti.